Qué bonito es tener aquí a personas exitosas que se han superado y que pueden decir como latinos, estoy cumpliendo una misión. Y ese también es el caso de mi invitado Antonio, que al margen de tener muchas cositas ahí, es un experto en redes sociales, en tecnología, y ahora viene a hablarme de la inteligencia artificial. Antonio, esto que ha venido a desbordar, hemos tenido unas probaditas el año pasado con la inteligencia, nos han sacado el chat inteligente, todos estamos jugando ahí, pero no, eso no es la inteligencia. Recientemente las autoridades de educación han dado a conocer que en 3 años 40% de los trabajos se pueden perder por este crecimiento de la inteligencia artificial. Trabajos que pueden ser manejados robóticamente desde nuestras oficinas, en los cuales ya no vamos a tener un personal necesario. Asusta a las personas, pero nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cómo me preparo en este nuevo comienzo? Esto es un trabajo a nivel social bien grande, donde tienen que entrar ahora las universidades, los institutos técnicos y de igual manera nuestro sistema educativo escolar, porque son los que van a preparar a estos jóvenes para enseñarles y moverlos a conocer el alfabetismo de lo que es la inteligencia artificial. Claro, un lenguaje nuevo, ¿verdad? Cambia por completo porque es un nuevo alfabetismo. Más allá de aprender a leer y a escribir, tenemos ahora que saber utilizar los algoritmos en un lenguaje que las máquinas nos puedan entender, para que entonces las máquinas generen un resultado que nosotros estamos esperando. Por eso se habla ahora un poquito del término de la ingeniería de prompts, porque es como tú saber explicar o redactar o decir de manera oral unas instrucciones para que estos sistemas de inteligencia artificial generativa utilicen esos algoritmos y puedan proveer la información, ya sea una imagen, un texto, un video. Te va a trabajar, te va a hacer muchas cosas que antes nosotros teníamos que diseñarlas desde cero. Claro. Y esta inteligencia artificial generativa, que es la primera fase, todavía falta una inteligencia artificial superior, que eso próximamente es lo que vamos a ir viendo. Pero desde ahora, tal como dices, de aquí al 2026, un 40% de los trabajos y las carreras que nosotros conocemos van a ser impactadas. Esto no quiere decir que de momento no nos van a sacar de los trabajos. Lo que sí vamos a ir experimentando es un % de exposición a unas tareas. Por ejemplo, si yo soy su asistente administrativo y tú me pides que yo redacte una carta, yo como asistente administrativo de cero, pues utilizo cualquier herramienta para escribirla. Ahora con la inteligencia artificial, yo entro un prompt, una instrucción, y el sistema en 1 minuto me va a generar una carta, la carta que tú necesites. Quiere decir que estoy automatizando una tarea que era propia de un asistente administrativo o de un experto en secretarial u ofimática. Has tocado un tema importante, ¿no? Porque realmente ahora lo que va a pasar con las personas que están trabajando junto con lo que es la inteligencia artificial es que tienes que ser más efectivo, más rápido y más inteligente, ganarle a esa inteligencia artificial con tu inteligencia. Y eso quiere decir que tienes que ser mucho más productivo. Entonces, yo empiezo a preguntarme, a ver si no estamos mal, y tú me vas a ayudar, Antonio, a que hoy ya no podemos quedar obsoletos de que no tenemos conocimiento de las redes, porque hoy tenemos que estudiar ese mundo digital, y ese mundo digital no es ponernos una foto bonita en Instagram o en Facebook o en las redes sociales, sino saber cómo manejar inteligentemente esta inteligencia. El paradigma educativo y social ha cambiado por completo. El que yo salga del nivel escolar para ir al nivel universitario, para moverme al siguiente escalón, que es el mundo laboral por 30 años, 35 años, y luego subir a otro escalón, que es desde la jubilación. Ese modelo se acabó. El modelo que nos está diciendo ahora es, tenemos que seguir aprendiendo para toda la vida. Porque todas estas tecnologías que van a ir saliendo nos van a mover, nos va a obligar a seguir avanzando, a seguir haciendo cosas más humanas que estas tecnologías no puedan emular.
Y eso es lo que va a garantizar mi nivel los niveles de productividad y mi nivel de empleabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de trabajar o hacer algo que es mucho más de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Por eso es importante, yo siempre toco el enfoque del concepto de lo que es la aprendibilidad, en inglés es learnability, que no importa en el nivel académico que estemos, tenemos que seguir. Así que el modelo laboral ya no termina con la universidad y luego entrar al mundo laboral. Es seguir aprendiendo, seguir adiestrándonos. Y se está hablando mucho de lo que es el concepto de reskilling y upskilling, que es precisamente cómo nosotros nos vamos a reciclar para aumentar esos niveles de empleabilidad y esos niveles de productividad que mencionaste. Ahora has tocado un tema muy importante porque muchas personas todavía manejamos, y digo todavía porque hasta yo manejo mucho el papel. Me gusta agendar en papel. Bueno, tenemos una vieja escuela, pero lastimosamente nuestra vieja escuela está quedando obsoleta. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchas personas que hasta su facturación, sus controles económicos lo tienen por escrito. Bueno, se dice y ya se está tomando en consideración que en 10 años va a desaparecer el papel. Va a desaparecer toda esa masa antigua que hemos tenido y va a ser suplantada por tecnología, por papel tecnológico que le llaman, y debemos empezar a acostumbrarnos. Pero tú que eres experto, Antonio, explícanos cómo empezar a entrar a este mundo cibernético desde cero. Hay personas que no saben qué voy a hacer con esto, ¿no? Ni siquiera saben cómo va a funcionar la inteligencia artificial. ¿Qué sugerencias podrías darles? Una sugerencia que es económica, es sencilla, accesible. En la plataforma de YouTube hay muchas personas que son expertas utilizando las tecnologías de inteligencia artificial y comparten interesantes videos que explican, demuestran cómo se usa esta tecnología, qué capacidades tiene, hasta dónde nosotros podemos llegar. De igual manera, vamos a encontrar plataformas tecnológicas y startups que ya se dedican específicamente para lo que es la capacitación y desarrollo profesional en términos del conocimiento y habilidades y destrezas de la inteligencia artificial. Por último, y no menos importante, están las universidades también, que los programas de cursos cortos ofrecen ya cursos que ayudan a las personas a adentrarse desde los niveles básicos hasta unos niveles más intermedios y más avanzados. Increíble, entonces es la verdad, ya no tenemos que perderle el tiempo ahí con otras cosas, sino aprender a estudiar desde cero esta nueva tecnología, y como bien decías, ya hay expertos que se están volviendo en este manejo de inteligencia artificial. Aunque también, según los creadores de la inteligencia artificial, estamos recién nosotros surfeando en el 10% de lo que se viene, ese gran movimiento que muchas compañías adineradas lo tenían, pero que ahora está al acceso de cualquier persona. Entonces, la inteligencia artificial, Antonio, no ha sido recién. Ya sabemos que ha sido hace mucho tiempo. Correcto. Pero que no ha sido al alcance de cualquier persona. Esto empezó en los años 1950. ¡Wow! Desde ahí empezaron las primeras investigaciones y empezaron a desarrollar los primeros artículos y recursos tecnológicos. Lo que estamos viendo ahora es muchos años de estudio, muchos años de práctica, muchos años ya de herramientas que están ahora a nuestro alcance, al alcance de nuestras manos, y a través de nuestros dispositivos ya tenemos todo ese acceso. Antes era bien difícil llegar hasta los lugares donde había esas inteligencias. Luego, en un momento, llegó Alexa, llegó todas estas tecnologías, la de Google, que son asistentes. Pero lo que pasa es que ahora el boom grande, y esto empezó en noviembre del año 2022, o sea que ya cumplimos hace un año, ya cumplimos Exacto. El desarrollo de lo que es el modelo LLM, que son lenguajes mucho más largos, más sofisticados de inteligencia artificial. Y esto es tan solo la primera fase. Van a venir modelos mucho más complicados y muchos más sofisticados también. De hecho, Bill Gates ya nos está advirtiendo. ¿Qué es lo próximo que va a venir? Son los agentes.
Los agentes trabajan con lo que se llama chain of thoughts, cadenas de pensamiento. Quiere decir que puede ser un teléfono, puede ser un vestible que te lo colocas en alguna parte de tu cuerpo, como si fuera una prenda. Es que lo hemos visto, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas tal vez en tu tiempo, pero antes teníamos el agente 99 que sacaba su zapato, se ponía el lente con un auricular y podías hablar, todo. Estamos entrando a esa era. Sí, los agentes, ¿qué es lo que van a hacer los agentes? Que por ejemplo, pues al dispositivo que tengas, tú le puedes decir en un lenguaje tan natural como el que estamos ahora hablando y compartiendo, le dices, prepárame una presentación del impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Ya no tienes que entrar a Office, no tienes que entrar a un PowerPoint a diseñar la presentación, porque los agentes de la inteligencia artificial se van a encargar de hacerte toda la presentación. Luego viene la segunda fase, que es nosotros pasar juicio sobre ese contenido que la inteligencia artificial nos diseñó y nos creó. ¿Por qué? Porque ahí viene la parte más importante. Cualquier contenido que nosotros hagamos con la inteligencia artificial, nosotros somos los responsables. Yo no puedo decir que la inteligencia artificial es la culpable de un contenido erróneo, falso, con datos, ¿verdad? Datos erróneos completamente. Así que yo, como usuario de esta tecnología de inteligencia artificial, soy el autor principal que complementa una tecnología. Esa es la parte ética. Y van a entrar, esto va a generar muchos dilemas éticos. Y también has tocado un tema súper importante, porque no solamente va a ser un tema ético, sino que también nos va a dar las herramientas de ser muy inteligentes, una vez más, en el momento en que nosotros con esa inteligencia podamos jugar. Entonces, ¿qué debemos hacer? En mi opinión, es que cada vez que tú copies un fragmento de inteligencia artificial, tienes que readecuarlo a tus propias palabras, a tus propias emociones y a tus propias vivencias, para que sea un escrito único. Porque si solamente haces copy-paste, recuerda que también hay millones que pueden estar haciendo el mismo copy-paste y ya no eres exclusivo, como dicen, ¿no? Y ahí tu carrera, tu imagen, tu negocio puede caerse, porque realmente no tienes una creatividad, que algo que decían, Antonio, ¿qué piensas tú? Que yo estaba leyendo también mucho, es que decían, sí, la inteligencia artificial va a suplantar muchos aspectos, pero lo que no va a suplantar son dos cosas que tiene el ser humano: las emociones, que las maneja muy bien, y la creatividad de crear cosas nuevas, que la inteligencia no puede ir con esa rapidez que el ser humano está teniendo. Ahora, hay que ser muy creativos, y para eso también hay que jugar mucho con nuestra mente. ¿Qué sugerencias nos das tú? Siempre yo, cuando utilizo la inteligencia artificial, yo activo mi modo cero confianza. Confianza cero en la inteligencia artificial. Yo, como autor de contenidos digitales con este tipo de inteligencia, tengo que pasar juicio, tengo que ahora utilizar mi conocimiento experto, todos esos constructos mentales y conexiones mentales de mi conocimiento, habilidades y destrezas, las voy adaptando entonces a ese contenido, ese producto digital. Y ahí entra la fase de la humanización de la tecnología. Como bien dices, no puedo copiar y pegar y luego publicarlo y hacerlo pasar como si fuera de mi autoría. De modo que nosotros, todos los profesionales, nos tenemos que preparar para entrar en la parte humana. Como bien dijiste, la parte humana es qué cosas, como la empatía, propósitos, la parte de interacción humana, de esa conexión que es tan importante. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que introducir dentro de nuestro trabajo, y eso es lo que va a aumentar nuestro nivel de empleabilidad y nuestro nivel de productividad. Es el conocimiento que tengamos sobre la carrera, la disciplina de estudios, lo que nosotros, ¿verdad?, representamos a través de nuestros estudios académicos, integrar esa función humana dentro de un rol de uso de estas tecnologías. Eso es lo que va a perfeccionar, porque estas tecnologías de inteligencia artificial son tecnologías de cumplimiento, no son tecnologías de propósito, por supuesto, humano. Así que la parte de pensamiento crítico y analítico, la parte, como bien dijiste, de lo que es la creatividad, la imaginación humana,
el resolver problemas complejos, conflictos entre personas. Ninguna tecnología, por más inteligencia artificial o por más sofisticada que sea, va a resolver un problema humano, un conflicto entre dos personas. Sí puede sugerir unos datos y una información basados en unos algoritmos, pero no va a ser como decir, un árbitro, un mediador de un conflicto humano que solamente lo resolvemos entre nosotros, de manera presencial. Esas capacidades humanas son las que nosotros ahora tenemos que practicar más para evitar ser reemplazados y sustituidos por los sistemas automatizados y por la robotización, que eso es lo que va a venir ya próximamente. Has tocado temas importantes, aunque asustan lo que es la inteligencia artificial. Para mí es un reto muy grande, porque creo que si los seres humanos somos inteligentes, nos vamos a dar cuenta que nos están poniendo en nuestras manos grandes herramientas. Pero de la misma manera hay que prepararnos como seres humanos, como tú decías, para entrar a que no nos desplacen, a que no nos roboticen, y sobre todo a que sepan que nosotros podemos seguir siendo los comandantes en jefes de una inteligencia superior, sí, porque es rápida, eficaz, pero no puede venir a reemplazar emociones, interacción, como tú decías, ¿no? Ese lenguaje comunicacional energético. Pero lastimosamente, si no somos inteligentes, muchos se están quedando en casa sin interactuar, y ahí entra la robotización. Sí, se habla de una brecha. Claro. De una brecha entre los que conocen el alfabetismo y los que no lo conocen. Y eso, pues, en el Foro Global de Economía se lanzó recientemente el informe de los riesgos globales del 2024. Precisamente después de lo que tiene que ver con la amenaza del ambiente, ¿verdad?, el cambio climático. En segundo lugar está la desinformación de la inteligencia artificial como el segundo riesgo global de 2024. Claro. ¿Qué pasa? Que una persona que no tiene alfabetismo digital, no puede pasar juicio, no tiene esa capacidad de discernir que la información que estamos viendo en las plataformas y en las redes es real, ¿sí? Es certera, es confiable, viene de una fuente con datos fiables. Recuerda que la inteligencia artificial, lo que experimentamos, una de las cosas negativas que experimentamos es lo que se conoce como la alucinación. Y es que genera datos falsos. Y nos hace creer que son reales. Exactamente. Y como lo explica en un lenguaje que tú dices, caramba, lo explica tan bien, parece un ser humano, como si el que lo estuviera explicando, que una persona que no tiene esa base de conocimiento en estas tecnologías, lo agarra y así mismo se lo lleva. En este momento se me viene esta frase que era de uno de los apóstoles que no creyó en Jesús, y Jesús le dice, ver para creer. Y hoy en día tenemos que utilizar eso. Tenemos que decir, ver para creer. ¿Será cierto todo esto? A ver, esto me dice esta inteligencia, pero ¿cuál de cierto es esto? Y ir a estudiar. Y te vas a dar cuenta que son dos mundos. Bueno, antes de despedirnos, Antonio, sabemos que la información desde mucho antes de que Jesús nazca ya había una manipulación. Siempre la información ha tenido un cierto grado de manipulación. Bueno, ahora en el 2024 vemos que esa manipulación está desmedida y se están dando cuenta las autoridades que es tiempo de despertar, porque de lo contrario vamos a seguir con como tú lo decías, económicamente el riesgo más grande es la desinformación, que puede crear grandes convulsiones sociales. Si no sabemos, primero preguntarnos, ¿será cierto? Y para concluir, yo quiero siempre cerrar con este pensamiento. Las verdaderas tecnologías somos nosotros. Y los usos que le damos a todos estos recursos tecnológicos y digitales que se están lanzando y que están evolucionando y que van a seguir llegando con el tiempo. Me encanta lo que hablas. Muchas gracias, Antonio. Te tengo que traer a CBBA y tenemos que ofrecerle un podcast a Antonio para que nos eduque, porque realmente la tecnología debe tener su propio lenguaje de educación. Y voy a hablar contigo, Antonio, para ver si eres parte de nosotros. Ay, encantado, excelente. Gracias. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Termino con mis últimos invitados para que puedan instruirse a pasar clases, dónde y cómo,
preparen lápiz y papel porque es un nuevo año, nuevo comienzo, nuevas clases, nueva modificación y todo aquí en Un Poquito de Todo con María.